La pandemia y las profecías respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 7, nos dice de la siguiente manera: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad. En el tiempo que estamos viviendo en nuestra actualidad, estamos sufriendo con esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedades, a crear núcleos de personas en las cuales vivían juntos, en un mismo espacio de territorio, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. Todos los seres humanos podemos contraer enfermedades. Sin embargo, algunas personas se enferman más que otras. ¿Pero de dónde viene la enfermedad? Podríamos preguntarnos, ¿la enfermedad es de origen divino? Vemos en la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen. El hombre estaba destinado a una vida aventurosa y una vida eterna. No tenía por qué morir, no tenía por qué enfermar, no estaba destinado a sufrimientos físicos y morales. El ser humano fue formado en una perfección. No había pecado en él. ¿Pero por qué enfermamos? La Biblia nos muestra la primera sensación de dolor o enfermedad, que es el miedo. Esto nos lo dice en Génesis 3:10. Adán y Eva, al pecar, su cuerpo fue invadido por el miedo y huyeron de la presencia de Dios. Sentían frío, necesitaban abrigo, experimentaron la fatiga y el dolor. El origen de la enfermedad realmente es el pecado. Definición de enfermedad: es la alteración de la salud, es la pérdida del buen estado del organismo, es una desarmonización en el sujeto, ya sea a nivel molecular, corporal, mental, emocional o espiritual. A nosotros nos tocó en este tiempo vivir esta pandemia del coronavirus. También ya en el año 2009 habíamos vivido la pandemia del H1N1. Han surgido diversas pandemias en el mundo. Desde el año de 1347 surge la peste negra o peste bubónica, que tiene 75 millones de defunciones, con una tasa de mortalidad del 5%. En 1489, la pandemia tifus, que fueron 4 millones de defunciones. En 1817, el cólera, que mueren 3 millones de defunciones de personas. En 1918, la gripe española, con 50 millones de defunciones y una tasa de mortalidad del 2.5. En 1968, la gripe de Hong Kong, que deja un saldo de 2 millones de personas muertas, tasa de mortalidad del 0.1%. En 1976, el ébola, que se lleva 11.300 defunciones, con una vacuna existente ineficiente, con una tasa de mortalidad del 85%. En 1981 surge este virus, el VIH-Sida, que ha llevado 30 millones de defunciones. No se tiene aún vacuna previa ni cura y tiene una tasa de mortalidad del 90%. En el año 2003, el SARS, con 774 defunciones y una tasa de mortalidad del 11%. Como ya les había mencionado, en el año 2009,
H1N1 con 18.000 defunciones y con una tasa de mortalidad del 0.5%. Y la actual que estamos viviendo, la pandemia COVID-19, con una tasa de mortalidad del 4.1%. Como podemos ver, las pandemias no son nuevas, pero sí podemos observar que a partir de del año 1918, con la gripe española, han surgido más frecuentemente las pandemias. Desde el año 2003, ya llevamos 2003, 2009 y 2019. Entonces, vemos que cada vez van surgiendo más pandemias en menos años. ¿Cómo surge esta pandemia del COVID? En la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del año 2019, se empezaron a tener síntomas de algo parecido en un principio a una gripe, luego a neumonía y después la gente comenzó a morir. De acuerdo a los estudios científicos que se han realizado, se comenta que esta pandemia surge de los murciélagos, del que las personas han comido murciélagos y esto les ha causado este virus. Otros científicos comentan que ha sido por un descuido de un laboratorio que se encuentra en Wuhan y que fue puesto, que por descuido pues este virus en el laboratorio pues se salió de control. Realmente están haciendo los estudios para verificar exactamente de dónde surge este virus. Sin embargo, no hay una realidad en que podamos decir surge de esto. No podremos decir con exactitud la razón, puesto que ni los propios científicos y los países la tienen. Siguen investigando el origen de esto. Sin embargo, este virus se identificó como COVID-19 en China, en el cual murieron un alto índice de personas. No nos enfocaremos en la cifra, puesto que también sabemos que los gobiernos en general no comentan las cifras reales de las personas muertas. Asimismo, como nuestro país tampoco dicen las cifras reales de las personas que están muriendo. Posteriormente, este virus se extendió prácticamente en Francia, Italia, España, y todo el mundo empezó a ponerse pues preocupado por esta situación. Llegó a América, Estados Unidos siendo hasta ahorita el primer país de mayores contagios. Brasil ahorita también está un país muy contagiado. Y bueno, pues no dudemos que en México también es un país muy contagiado, muy vulnerable. Las situaciones económicas no son iguales que en Estados Unidos o que en China, donde se tienen aparatos para combatir, donde se tienen hospitales para poder hacer frente a esta enfermedad. No la hay. Y pues se espera que prácticamente en México muera muchísima gente. Y pues las cifras nunca nos las van a decir exactas. Entonces, bueno, estamos en esta situación. Surge la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia respecto a todo esto? Nosotros como personas cristianas no podríamos decir que, como algunas personas lo afirman y lo dicen, que son juicios apocalípticos y que ya estamos viviendo la gran tribulación. No es así. No estamos viviendo la gran tribulación. El Señor Jesucristo no ha venido por segunda vez. No ha sucedido el rapto. Simplemente son situaciones que están sucediendo, pero son señales de que el Señor viene por su iglesia. El pecado de la humanidad sí ha afectado y es una reacción que sufre consecuencias en los seres humanos, pero no tiene nada que ver con los juicios finales. Las plagas del Apocalipsis no son para nosotros como cristianos.
Los juicios finales que se muestran en el Apocalipsis son para los que se queden en la gran tribulación, para los que se rebelen contra Dios y no quieran tener nada que ver con Él. En el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 7, el Señor nos habla de circunstancias específicas, entre ellas las pestes, como es el caso de esta pandemia. ¿Por qué es una peste? Porque hay tanta gente muerta que está saturado los panteones, se están abriendo muchas tumbas, se necesita material de construcción para poder estar excavando porque ya no se dan abasto los panteones, las funerarias, los lugares en donde se están cremando ya no se dan abasto. Es una cantidad de gente que está muriendo y que en todos lados nos estamos dando cuenta que esto está sobrepasando lo normal y pues son pestes. Aunado a todo esto, pues viene la situación de la crisis económica, la gente sin trabajo, la gente sin comida, las personas robando, se incrementa la violencia y suceden situaciones muy fuertes y el país, así como nosotros vivimos en México, pues sufre todavía aún más situaciones económicas muy fuertes. Y Estados Unidos, siendo una potencia mundial, está sufriendo crisis económicas, pues cuanto más nosotros que somos un país tercermundista, en el cual no tenemos ni tecnología, no tenemos dinero, no tenemos muchas cosas que necesitaríamos para salir, no hay suficientes hospitales y pues prácticamente la gente llega al hospital y mueren porque pues no hay suficientes ventiladores, no hay suficientes médicos, no hay espacio para las personas y pues están muriendo. Pero recordemos también lo que dice la Biblia en Mateo 24:8. Dice que todo esto será principio de dolores. Y esto es esta pandemia, es principio de dolores. Como les comentaba también, ya vimos la línea de tiempo de las pandemias. Cada vez se van a incrementar más, cada vez van a ser más frecuentes, cada vez vamos a estar padeciendo más situaciones, porque estamos viviendo el principio de dolores. Quiere decir la palabra de Dios que vendrán cosas peores. Significa que son como los primeros dolores de parto, cada vez se van a ir intensificando más hasta que el Señor venga después por su iglesia. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Bueno, dice la Biblia en Mateo 24:6, ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Entonces vemos prácticamente que ciertamente es necesario que sucedan estas cosas porque el Señor lo dijo que iban a suceder. Pero no nos vamos a alarmar como cristianos, no vamos a andar con miedo, puesto que Dios es el dueño de la vida. Si el Señor permitiera que fuéramos infectados y nuestra vida se acabara, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. El Señor Jesucristo dice en su palabra, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nosotros sabemos que tenemos un lugar especial. Por eso a nosotros no nos da temor. Si nos suceden cosas, si es la voluntad del Señor, danos la vida, Él es el único dueño de nuestra vida. No debemos alarmarnos, pero sí debemos de cuidar y de guardar todas las indicaciones que nos dicen. La sana distancia, lavarnos las manos, salir a comprar con cubrebocas, con mascarilla. Vemos que mucha gente pues no lo hace, pero no porque ellos no lo hagan, nosotros no debemos hacerlo, puesto que este virus se propaga y basta con que empiece a llegar a una localidad para que se empiece a propagar. Tal vez en algunos lugares de México no se ha propagado como en la ciudad, pero de que el virus está y se está expandiendo, eso es una verdad.
El cristiano no necesita tener temor de la enfermedad, porque no tiene nada que perder, sino todo que ganar, con la muerte. Esto lo dijo el escritor, el predicador Carlos Spurgeon. Entonces, nosotros debemos de saber que Dios está con nosotros y que nuestra vida depende de Dios. ¿Qué hacer? Ponernos siempre a cuentas con Dios, estar bien con el Señor. Muchas personas no están muriendo de coronavirus. Muchas personas están muriendo de un accidente, de otras enfermedades. No sabemos si cuando salgamos a algún lado vamos a regresar. Por eso la importancia de estar bien con el Señor.